un prestigioso panel que está integrado por Alejandra Diner, periodista de medios digitales desde México, Irena Rodríguez. Alejandra ha sido columnista o es columnista en Televisa, es columnista del diario El Universal, ha sido el diario Universal, tiene una plataforma digital de medios desde hace más de 10 años. Y no sé, Alejandra, ¿dónde estás? Porque puedes estar en Los Ángeles, en Acapulco o no sé en qué lugar de México. ¿Qué nos cuentas de esta situación? Sí, me encuentro ahora en el sureste, en Tulum. Precisamente es un lugar en donde la pandemia se ha sentido menos, en el sentido de que tenemos más movilidad porque hay selva y hay muy poca gente, ¿no? Pero he estado constantemente, ¿no? Al tanto de todo lo que está sucediendo en mi país. Saludo a todos, agradezco muchísimo también la invitación. Principalmente porque México de alguna manera ha sido referente en algunas situaciones y sobre todo ahora en la pandemia se ha politizado muchísimo y me gustaría platicar un poco al respecto porque, bueno, las estadísticas, como todos sabemos, sirven para darle dimensión a todos los hechos y para enterarnos, ¿no? de la verdadera escala que tiene una emergencia nacional o internacional. El subsecretario de Salud Pública, Hugo López-Gatell, es quien ha tomado la bandera de informarnos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ni el secretario de Salud han tomado esa bandera, sino quien ha estado a cargo del barco en esta situación pandémica ha sido Hugo López-Gatell, quien, voy a citarlo, ha repetido constantemente que la gran mayoría de muertes registradas cada día no ocurrieron el día que fueron reportados, ¿no? Entre unas cosas, y hablando sobre el derecho a la información que tenemos como ciudadanos. Quisiera hacer un recuento breve de la historia de nuestro país. En el sexenio de Felipe Calderón, que fue muy discutida porque cuando él gana se dice que él no ganó verdaderamente, quien había ganado es nuestro actual presidente. Desde entonces, y hoy lo hemos constatado, el presidente Andrés Manuel dice que tiene adversarios y uno de sus principales es Felipe Calderón. Como ustedes recordarán, cuando él era presidente, Felipe Calderón, en el 2009, hubo una pandemia, la primera pandemia del nuevo milenio, en donde el epicentro fue la Ciudad de México. Y esta pandemia fue un boom porque no estábamos, preparados para esto a nivel mundial, y las medidas del gobierno fue cerrar comercios, fue hacer una campaña muy agresiva desde el inicio y fue muy criticado, y en especial por parte del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de sus principales adversarios, y lo repito para que entendamos un poquito esta historia. En entrevista en el año 2009, Andrés Manuel dijo que no creía que Calderón estuviera actuando bien, considerando que las medidas que tomó fueron contraproducentes y causaron un mayor problema. Lo acusó de haber causado una pandemia o un miedo más bien, y no haber tenido una estrategia, y lo llamó el virus de la idiotez. De alguna forma dijo al expresidente Calderón que había sido idiota en su toma de decisiones porque no tuvo una estrategia, y estoy citando de esta entrevista que se le hizo en W Radio en el 2009. Y lo que hoy vemos, todo el auditorio que nos ve, queridos colegas, es que el actual gobierno, que criticaba justamente la pandemia del 2009 y que fue mal llevada, y que podemos constatar que se controló la enfermedad y no se fue a otros países como hoy en día, y se sigue considerando él, ¿no? el actual gobierno, que Calderón lo hizo mal, y su reacción fue justamente la contraria. Entonces podemos entender ahora, como ustedes han leído en los medios internacionales, que Andrés Manuel López Obrador en principios de este año 2020 dijo que no pasaba nada, que siguiéramos saliendo, que saliéramos a comer a restaurantes, que nos abrazáramos mucho,
Y todo esto mientras Europa ya estaba en alerta máxima, mientras estaban viendo que se venía como una ola tremenda, ¿no? De un tsunami. Y hoy podemos constatar que si los muertos son poco más de 11.700 en mi país, según cifras oficiales, para el viernes pasado, la actual pandemia sí ha sido manejada con total idiotez, justamente lo que él criticaba anteriormente. Hay una desinformación desbordada. Las conferencias de prensa son diarias. Solamente eso lo hemos visto los mexicanos, viola nuestro derecho a la información. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, desde que es presidente Andrés Manuel López Obrador, una mañanera que le llamamos de manera coloquial, en donde se informa diariamente lo que hace el presidente. Pero lo único que ha logrado con esto son ocurrencias, son que están preparadas con información contundente, y lo único que ha creado es una desinformación, una incertidumbre en los medios financieros, en el medio empresarial. Ha causado muchísima desconfianza a nivel mundial para invertir en nuestro país. Y hoy en día niegan que la mortalidad se haya desbordado. Un ejemplo, a 52 grados de la Ciudad de México, en los folios de las actas de defunción de los meses del 2020, se estima que entre el 1 de enero y 20 de mayo se emitieron 8.072 actas de defunción. 8.072 actas de defunción, más que el promedio emitido entre enero y mayo de los últimos 4 años. Lo que es un hecho, amigos, Mariano, es que existe un retraso importante en la publicación de estadísticas de defunción. El INEGI es nuestro principal de estadística, geografía e información de México. El último que tiene es de 2018. Los registros civiles, por ejemplo, a lo largo del país, de todos los 32 de México, accede al público ante la contingencia. Y por lo tanto, acceder a ellos, los que somos investigadores, nos cuesta muchísimo trabajo para tener más estadísticos. Sin embargo, tenemos las herramientas digitales que sean aún posibles. Entonces, de alguna manera, podemos ver que la reacción del presidente fue una venganza de Felipe, para de alguna manera demostrar él en su cabeza que él estaba haciendo lo contrario a lo que hizo Calderón. Lo de Calderón que sí funcionó, y él quiso hacer muy laxo, y hoy en día estamos viviendo una mortandad terrible que siguen queriendo ocultar, y que si podemos ver las cifras, el Institute for Health Metrics de Estados Unidos dijo que el número de muertos acumulado en México para COVID podría alcanzar en el mes de agosto 51.112, y López-Gatell está diciendo que podría llegar a 30.000. Entonces, nuestro derecho a la información sí se está viendo pisoteado, ¿no? Y todo porque hay, de alguna manera, yo lo veo, una rivalidad entre un sexenio que tiene mucho dolor este gobierno y que no ha dejado ver que la prioridad somos los ciudadanos. Hoy en día estamos saliendo a las calles porque dicen que ya no está tarde. También la economía está totalmente pisoteada, como en todo el mundo, pero los contagios están exponenciándose aún más y no hemos llegado ni siquiera al pico, y lo ha repetido López-Gatell. Como me gustaría decir, porque sí es alarmante lo que estamos viviendo en México. Ok, Alejandra, muy buen panorama que nos has presentado. Bueno, también nos está acompañando desde... Preguntarte si el gobierno mexicano está siendo transparente en cuanto a la información con la sociedad mexicana sobre la desescalada. Como tú bien lo decías, se ha comenzado a reactivar la economía cuando ni siquiera se ha doblegado la curva y no hemos llegado al pico de la pandemia. No, en realidad los datos nos están diciendo justamente que no, que la gente sigue contagiándose, que los hospitales se están desbordando,
Ustedes no sé si han oído el caso, por ejemplo, de los respiradores, ¿no? Que tuvieron que regresar porque era del hijo de uno que es el secretario de Energía, entonces había ahí conflictos de interés. O sea, es un tema tan politizado que la ciudadanía no les interesamos. Y el abrir otra vez la economía es necesario, sí, evidente, pero no hay una estrategia o no hay un protocolo como tal. Por ejemplo, aquí en Quintana Roo se les está ofreciendo a las personas que van a abrir ya estos comercios que no son considerados esenciales, un curso que toman durante 15 minutos, les mandan una guía, hacen un examen a través de internet, lo contestan y si sabe contestar correctamente quién está enfermo y quién no, cómo considerar si una persona está enferma cuando, por ejemplo, un masajista, un estilista. Entonces, si contesta correctamente, le dan un certificado por PDF y entonces ya estuvo listo, ¿no? Pero en realidad la gente creo que no ha sentido la magnitud de la enfermedad, a pesar de todas las historias, porque el presidente está de gira, porque el presidente vino aquí a Quintana Roo, porque el presidente vino a poner la primera piedra para su capricho, que es el Tren Maya. Entonces, ¿qué ejemplo le das tú al país que si tu presidente está de gira saludando a la gente de mano, en donde lo vimos durante plena pandemia, en donde estábamos en cuarentena totalmente encerrados en nuestras casas, se fue a saludar a la mamá del Chapo Guzmán, este delincuente famosísimo? Entonces, no puede ser, estamos desacelerándonos desde el año pasado económicamente. Está tomando medidas que le está quitando confianza al país y que le está quitando confianza a todos los empresarios que tuvieron que pedir al banco, al BID, le tuvieron que pedir ellos un crédito porque el gobierno no los... Al contrario, les está... Washington, D.C., ¿cómo prevenir ese impacto reputacional de México como destino turístico cuando empiece la desescalada? Sí me escuchan ya perfecto, ¿verdad? Muchas gracias. Okay. Esta pregunta es muy buena y sobre todo por la actualmente. La gente en un 98% vive justamente del turismo. Quintana Roo no se cerró nunca, que eso es algo también que nos expuso a todos los que vivimos acá porque siguieron entrando personas de otros países, la pandemia mucho más intensa. Y por otro lado, yo siento, ¿no? Y por lo que hemos estado leyendo, que lo que si nosotros explotamos más ahora, no hemos llegado al pico, y si seguimos con esta enfermedad y que no se va a controlar, que decía yo en la respuesta a Ivania, sigue de gira y sigue como que no pasó nada. Aquí no fue como en Costa Rica, aquí siempre hubo la mañana, o sea, los periodistas sí pueden ir en las mañanas a Palacio Nacional a hacerle preguntas al presidente, lo separan con 1.5 metros de distancia. Entonces eso, ya dice el Instituto for Health and Metrics de Evaluation de Estados Unidos, 51.912 muertos para México, cuando el gobierno dice que alrededor de 30,000, cuando nos decían que no pasaba nada. Evidentemente sí, en el turismo en México, ¿no? Y eso es muy grave. Que ya estamos en tiempo. Yo sé, pues bueno, antes que nada agradecer y también hacer una pequeña comparación. Suecia, que es un país que consideramos que es un país de la OCDE totalmente desarrollado, con un sistema fiscal impresionante, todo esto ha tenido una mortalidad enorme, una similar a la de México, y dada la gran mortalidad que ha tenido, han decidido restringir conferencias que eran diarias a 2 días por semana porque generaban muchísima incertidumbre y no hicieron suficientes pruebas como aquí en México. La diferencia entre Suecia y mi país es que Suecia le tenía confianza a sus gobernantes y hicieron lo que ellos les dijeron, con una política muy relajada con respecto a la pandemia. En México, a pesar de que decían que nos relajáramos, nos dijo que no, que continuáramos con clases en las escuelas privadas cerraron, las universidades cerraron y las empresas también empezaron a cerrar. La ciudadanía en México puede ser la que salva un poco más a México porque su gobierno no se interesó por los ciudadanos y hoy en día tampoco. Tiene su ideología,
tiene su transformación que quiere desde que inició el gobierno y los ciudadanos en nada en prioridad en este gobierno. Esa es la conclusión que me gustaría dar y agradecer nuevamente por haberme invitado. Perfecto.